Hola, muy buenas noches. No sé si alguien aquí pueda ayudarme a encontrar una respuesta lógica a lo que me sucedió, ya que yo no lo he podido hacer. Tengo 25 años y por razones de seguridad voy a omitir mi nombre. Tengo casi 3 años de casada con un hombre muy amable, buen padre y esposo. Mi esposo es una gran persona y llevamos un matrimonio muy bonito. Nos respetamos y hemos formado una familia muy linda. Somos de un pequeño pueblo, alejado de todo, el ruido y todo lo malo de la ciudad. Yo soy doctora y mi esposo es un ingeniero. Por nuestros trabajos siempre llegamos cansados a la casa y nos acostumbramos a cocinar juntos para ponernos al día y platicar un poco antes de dormir. Todo empezó en el 2021. Mi mejor amigo nos visitó en nuestra casa. Ahí teníamos un año de casados. Mientras yo platicaba con él en la cocina, mi esposo estaba lavando su camioneta. De un segundo a otro, vi que mi mejor amigo se quedó mirando espantado hacia la ventana. De dicha ventana se podía ver claramente a mi esposo. Él me preguntó: «Oye, ¿quién está con tu esposo?». Yo miré detrás de él. Yo no quería mirar, porque yo ya sabía qué era eso. Veía algo detrás de mi esposo. Yo ya lo había visto antes. En anteriores ocasiones, yo ya lo había visto. Decidí hacer como si no hubiera escuchado nada. Y mi amigo me dijo rápidamente: «Olvídalo. Creo que ya es tarde y estoy viendo visiones. Es mejor que me vaya». Yo no quise preguntar ni decir nada al respecto a mi amigo, pero él, antes de despedirse, me mostró su brazo y me dijo: «Aún siento escalofríos, mira mi piel de gallina». Solo me reí y él se fue. No le quise comentar nada a mi esposo de lo que mi amigo había visto, ni de lo que yo había visto pegado a él. En otra ocasión, yo estaba en la sala y él hacía el porche de la casa, ahí en un pequeño jardín. Mi esposo lo estaba arreglando un poco y quité la mirada de la televisión. Ahí vi que alguien estaba junto a él. Ahora lo vi claramente. Eso que vi era la forma de un hombre, un poco más bajo que mi esposo. Mi esposo mide 1,80. El aspecto de eso era macabro. Piel pálida, grisácea, con una mueca de color, pero a la vez como si se estuviera burlando de mí o de mi esposo. Su ropa se veía antigua, desgastada, y sus ojos solo eran cuencas negras, grises. No alcanzaba a ver más datos. No podría describirle físicamente, pero vi cómo rodeó a mi esposo, mientras a mí me veía con una sonrisa burlona. Todo pasó muy rápido. Mi esposo volteó a mí y me habló. «Amor, amor, ¿qué tienes?», me preguntó. Cuando reaccioné, él ya estaba junto a mí y me abrazaba. Él dice que yo estaba apuntando a la ventana del jardín con lágrimas en los ojos, asustada. Esa noche nos fuimos a dormir temprano. Me acosté y mi esposo estaba un poco raro. Me hablaba, pero yo lo noté un poco distante. Tenía tanto sueño y miedo que me quedé dormida y mi esposo al lado mío. En la madrugada nos despertaron unos golpes, como si alguien quisiera forzar y entrar a la casa. Yo iba a hablar a la policía. Mi esposo se asomó por la ventana de la recámara que daba hacia la calle. Él no vio nada. Los golpes dejaron de sonar, pero nos quedamos despiertos. Cuando casi nos quedábamos dormidos de nuevo, escuchamos que alguien se rió afuera de nuestra recámara. Mi esposo, harto de esto, abrió la puerta y salió buscando algo o a alguien. Yo tenía miedo de quedarme sola. Cuando me quise salir del cuarto, vi que mi esposo venía y solo me dijo: «Acuéstate. Escuches lo que escuches,
No digas nada. Ya casi amanece. Nos volvimos a quedar dormidos, pero de repente me desperté y me volteé para abrazarlo. Cuando me giré, vi esa cosa a un lado de mi esposo. Estaba de pie junto a él. Se le quedaba viendo como si lo quisiera comer. Yo me moría de miedo, y ahí fue cuando mi esposo abrió los ojos y me dijo: aquí está, por fin lo encontré. Pero esa no era la voz de mi esposo, era una voz macabra, rasposa, que salía de esa cosa que acechaba a mi marido. Me levanté gritando, y mi esposo también se levantó. Al día siguiente platicamos de lo que había pasado, y notamos que mi esposo tenía en el cuello unas marcas de dedos. Él no recuerda nada, pero ya van varias noches que yo veo esa cosa parada a un lado de mi cama, viéndolo sin moverse, y de pronto desaparece. Veo cómo lo ha seguido mientras él va a la cocina o está en el patio. Le conté a mi suegra y a mi mamá. Mi esposo ya lo sabe, pero creo que lo ignora para que a mí no me dé miedo. Mi suegra me recomendó que pusiera pirul, también que ponga romero en nuestra recámara para ahuyentar los malos espíritus. Pero eso cada vez se aparece con más frecuencia. Es como si nada funcionara. Mi esposo cada vez está más delgado, ojeroso y débil. Hay días en los que no me habla. Es como si fuera otro. Tengo miedo. No sé si a alguien ya le ha sucedido esto. Espero que alguien pueda ayudarnos. No quiero que nada malo le pase a mi esposo. Gracias por leerme.